Este es el escenario de una historia que conocen casi todos los habitantes del planeta. La historia de un viaje que transcurre en estos campos, pueblos, caminos y posadas de la península ibérica en los primeros años del siglo XVII. Una historia que ha llegado hasta nuestros días y sigue vigente. Pero ¿qué es lo que hace que esta obra sea tan conocida desde el mismo momento en que fue publicada hasta hoy en día? ¿Por qué está considerada la obra cumbre de la literatura castellana y una de las más importantes de la literatura universal? ¿Por qué sigue vigente? Para intentar averiguarlo, recorreremos los lugares donde sucede la novela y conoceremos la intensa vida de su autor. Prepárense para conocer y comprender lo que hay dentro, pero no está escrito, en una de las mayores obras literarias de todos los tiempos. Hace 400 años se publicó una obra que ha influido de manera determinante en la producción literaria posterior. Don Quijote y Sancho Panza, los personajes, o su autor, Cervantes, han aparecido en sellos, monedas, medallas, ilustraciones, billetes, logotipos, anuncios publicitarios, carteles, y han dado nombre a calles, plazas, avenidas, restaurantes, hoteles, aviones, barcos, cines. 10 años después de su publicación, había sido traducido al francés, inglés e italiano. En la actualidad, se ha traducido a todos los idiomas que tienen escritura. A lo largo de sus 4 siglos de vida, ha sido el libro más publicado después de la Biblia. Por supuesto, hoy en día casi todo el mundo tiene una opinión formada sobre la obra. Para unos es la encarnación del alma española. Un geni, das es gewagt hat, gegen den Strom zu schwimmen. Era un home molt equivocat. He imagined things to be different than they are. Otros opinan que es la dicotomía que hay en cada uno de los ciudadanos occidentales. Un romántico, un soñador, un poquito ingenuo, y un poquito loco. No, era un soñador. No era boig. Penso que era un ingenuo, ¿no? Para otros es la esencia misma del ser humano. Angeschnitten, nicht ganz gelesen, aber zum Teil, ja. The story of a man whose life went so wrong. Foi o último grande sonhador. Pour moi, Don Quijote, c'est l'essence de l'Espagne. Para mí era un poco... Así que tenemos un libro que ha influido de manera determinante en la literatura, el pensamiento, la filosofía, el arte y cualquier otra expresión de la creación humana. Un libro que todo el mundo conoce, pero que muchos no han leído. Bueno, al fin y al cabo, ¿cuánta gente ha leído la Ilíada, o la Divina Comedia, o incluso la Biblia? Comencemos por el principio. En el prólogo, su propio autor, Miguel de Cervantes, dice que el libro es una invectiva contra los libros de caballerías, con la mira puesta en derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros. Pocas obras literarias expresan tan claramente el propósito con el que han sido escritas. No se hizo esperar el mago. Salió del castillo montado en su alado caballo y se precipitó desde los aires contra su enemigo. Su protagonista, Alonso Quijano, enloquece por culpa de leer demasiados libros de caballerías y decide hacerse caballero andante y llamarse Don Quijote. Pero, ¿qué son los libros de caballerías y por qué Cervantes quiso acabar con ellos? En la mano derecha un libro abierto, del que leyendo hacía nacer extrañas maravillas. Eren unes narracions d'aventures de cavallers molt extenses que tenien una llarga tradició. Era una mica fugir de la vida normal, d'allò que veus constantment,
i cercar una literatura d'imaginació i sobretot de moviment i aventura. A principios del siglo XV se produce un invento absolutamente revolucionario. La imprenta pone los libros al alcance de todos los que saben leer. 100 años después de que Gutenberg popularizara su invento, los libros más publicados son los de caballerías. Las primeras historias de este tipo habían aparecido en Francia en el siglo XII, con la leyenda del rey Arturo y el Santo Grial como eje principal. Rápidamente diversificaron sus temáticas y se extendieron por toda Europa. Para que un libro de caballerías tuviera buena acogida entre el público, debía tener algunos elementos indispensables: ejércitos, batallas, magos, hechizos, conjuros y pócimas, hermosas damas cautivas, bosques tenebrosos, cavernas, cataratas, traiciones y juramentos, misiones imposibles y gestas heroicas llevadas a cabo por caballeros andantes limpios de espíritu y dotados casi siempre de una fuerza extraordinaria o poderes sobrehumanos que luchaban contra dragones, gigantes, ladrones, monstruos, traidores, malvados, déspotas, paganos, opresores y tiranos. Y todo esto sucedía casi siempre en países lejanos y extraños. Era un tipus de literatura que tenia una gran aceptació per tota mena de públic. Es una lectura en voz alta, porque la lectura se hacía muchas veces en voz alta con destino a aquellos que no sabían leer. A lo largo del siglo XVI, su difusión es tan masiva y la demanda tan grande que la calidad de los libros de caballerías desciende en picado. Las historias son cada vez más inverosímiles y su prosa tan rocambolesca que a menudo cae en el ridículo. Pronto aparecen las primeras críticas. Los autores considerados serios sostienen que el consumo de este tipo de literatura es nocivo para la sociedad. Aleshores, els moralistes, els autors que volien conduir el gust, van trobar que eren perniciosos pel gust i van lluitar contra ells. ¡La Chilindrina! ¡Baila! Entonces se decía que este tipo de obras eran banales y absurdas, que deformaban el gusto de la gente, de manera que la acostumbraban a productos de baja calidad. También se denunciaba que contenían una cantidad de sexo intolerable, que confundían realidad y ficción y no transmitían ningún tipo de ejemplo, valor moral ni enseñanza. Curiosamente, las acusaciones de ese momento son idénticas a las que se hace hoy en día respecto de ciertos contenidos televisivos. ¿Qué hay detrás de este acto de lectura del lector que está leyendo o bien patrañas o bien libros, novelas ejemplares? Quizás se podría encontrar un paralelismo entre, por ejemplo, este tipo de programa y, no sé, una película que realmente corresponde a una finalidad artística auténtica. Así que, durante la juventud de Cervantes ha proliferado la idea de que los libros de caballerías son una especie de género basura que hay que combatir. Y Don Quijote, en el fondo, más que imitar a los libros de caballerías, lo que quiere es imitar a los que imitan en la vida diaria los libros de caballerías. Y el Quijote es precisamente una parodia descarnada de este tipo de libros. En cada una de sus aventuras se ridiculiza a los caballeros andantes, se ridiculizan sus hazañas, su manera de actuar y de hablar. Puede decirse que fue un bestseller porque manejó códigos comunes a todos los europeos. Bien, Cervantes decide escribir una historia con la clara intención de acabar con estos libros que, según él, no aprovechan a nadie y secan el seso del lector. De acuerdo, pero desde el siglo XVII nadie lee libros de caballerías. Sin embargo, Don Quijote continúa reeditándose. ¿Por qué? Tal vez porque su autor supo captar la complejidad del tiempo que le tocó vivir. Durante su vida, Miguel de Cervantes es testigo excepcional de algunos de los acontecimientos más importantes de su época. Nació en Alcalá de Henares en 1547, en el seno de una familia de clase media acomodada. Siendo todavía muy joven, hiere a un noble, un tal Antonio de Segura, en un duelo. En ese momento los duelos están prohibidos y la pena es la amputación de la mano derecha. Para evitar la sentencia, Miguel de Cervantes huye de los dominios del rey y se dirige a Roma.
Hay un cardenal que se llama el cardenal Gaspar de Cervantes de Gaete, pariente suyo, y que a lo mejor lo enchufó. Lo enchufó y le permitió entrar al servicio de Acquaviva. El cardenal Giulio Acquaviva era un influyente prelado de la Curia Vaticana, y durante varios meses Cervantes forma parte de su séquito. Todo parece indicar que su estancia en Roma alimenta su carácter curioso y autodidacta, y Cervantes lee tanto a los clásicos como a los escritores y pensadores del Renacimiento. Pero el juego de intrigas y la vida hedonista y relajada de la corte romana están muy lejos de la vida de acción y aventuras que él ansía. La entrada en la milicia era una de las soluciones de vida, de encontrar un modo de vida más atractivas para un hombre de pocas posibilidades económicas. Miguel de Cervantes se alista en los tercios a las órdenes de don Diego de Urbina. En 1571 su compañía se embarca en Nápoles con dirección a Mesina, donde se reúnen las armadas española, veneciana y pontificia para formar la Santa Liga, que a las órdenes de Juan de Austria, hermano bastardo del rey Felipe II, va a enfrentarse a la escuadra turca.